Saludos, saludos desde Perú. Estoy muy contenta de poder compartir en este evento académico con cada uno de ustedes, que sé que se están conectando no solo desde Perú, sino desde Latinoamérica, de España, y nos están acompañando en este, como siempre digo, compartir. Un momento para compartir y el tema que hoy vamos a compartir y a desarrollar está relacionado con un proceso muy importante, que es la evaluación. La evaluación en entornos virtuales de aprendizaje. Y me gustaría iniciar esta etapa comentando con una frase. Sin emoción no hay educación. Así es, queridos colegas, queridos alumnos, queridos amigos. La emoción es importantísima para que los estudiantes puedan estar altamente motivados, puedan desarrollar así el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso en línea de manera objetiva, de manera dinámica. Y cada uno de los recursos que hayamos creado, cada una de las actividades que hayamos formulado, realmente sean significativas para ellos. Por ello, nuestra responsabilidad como docentes virtuales, como docentes en línea, es motivación, motivación, motivación. Permanentemente. Ya no es que en qué momento del proceso académico motivo, no. La motivación es permanente, desde el inicio hasta el final, porque eso nos va a ayudar a tener una evaluación exitosa. Y de ahí partimos a recordar qué es la evaluación. La evaluación es este proceso que nos permite recoger información. Así es, recoger información valiosa. Pero, ¿para qué? Para tomar una decisión, para la toma de decisiones, que es tan importante en este proceso. Y para ello nosotros debemos recordar que en esta evaluación, en este proceso de toma de decisiones, debemos de considerar algo que es importante diferenciar, que no es lo mismo evaluación que calificación. Muchas veces los estudiantes nos dicen, doctora, no me está evaluando porque no ven un número. Acá en Perú la calificación es de 0 a 20, pero en otros países es sobre 10, sobre 7, etc. Y siempre hay que recordarles a los estudiantes, chicos, yo siempre les digo, siempre los estoy evaluando, siempre se les está evaluando, porque es muy diferente evaluar que calificar. La calificación es ese número o letra, según el país o según el nivel que se coloca a los estudiantes. Quizás un trabajo exitoso aquí en Perú, 20. En otros países, 10. Es el número que colocamos. Esa es la calificación. La letra, quizás si son pequeñitos en el colegio, pero si nosotros estamos hablando del proceso de acompañamiento, de retroalimentar en todo el proceso, eso es evaluación. La evaluación es permanente, queridos colegas, es permanente, se da durante todo el proceso y no necesita ser cuantificada. No necesita que coloquemos un número, no necesita que coloquemos digitalmente también en el smartphone, en el aula virtual y subamos una calificación. No, la evaluación es permanente, los estamos acompañando, es un proceso que nos va a permitir tomar y recoger información para una decisión. Y decimos, ¿para qué decisión? Pues ahí viene un tema muy importante, que la evaluación debe ser objetiva. ¿Y cómo podemos decir que la evaluación es objetiva? Utilizando instrumentos. Así es. La evaluación, y sobre todo cuando tenemos una evaluación en línea, debemos recordar que debemos nosotros evaluar, pero también calificar, es decir, colocar una nota. Y para poder calificar y realizar esta nota, 15, 18, 20, 17, a cada estudiante, es importante que nosotros utilicemos instrumentos. Existen diferentes instrumentos, recordemos matrices de evaluación, listas de cotejo, fichas de observación, rúbricas y más. Estos instrumentos nos van a permitir que la evaluación sea objetiva. Nosotros en la educación presencial siempre utilizamos instrumentos,
Tenemos una carpeta pedagógica donde archivamos las sesiones de aprendizaje y también los instrumentos. En el entorno virtual, todos los LMS, plataformas que pueden ser Moodle, Canvas, Chamilo y otras, permiten que podamos configurar rúbricas para poder calificar a cada estudiante de manera objetiva. Y aquí me gustaría resaltar algo muy importante. Cuando nosotros calificamos a los estudiantes, ya no es como antes, que solamente nos tomaban examen parcial y examen final. No. ¿Qué está sucediendo en este momento en los entornos virtuales de aprendizaje? Que a veces por desconocimiento se quiere trasladar cómo es la evaluación presencial a la virtual. Y se pretende solo tomar examen parcial y examen final a los estudiantes. Y la evaluación, como siempre he comentado en mis conferencias, tomar un examen escrito y un examen parcial y final no es realmente lo objetivo. Lo más importante es lo que el estudiante aprende haciendo. Es decir, la evaluación, la calificación de un producto, de evaluación procedimental, queridos colegas. Por ello, en los entornos virtuales se pueden trabajar la evaluación procedimental, conceptual y actitudinal, importantísimo. Si consideramos al 100%, siempre recomiendo que la parte procedimental tenga un 70% de toda la calificación, de toda la evaluación permanente. ¿Por qué? Porque la parte procedimental es aprender haciendo, que los chicos investiguen. Estamos hablando de pregrado, posgrado, si también están en colegio, por supuesto. Investigación, propuestas, proyectos, casos, modelos, creación, innovación, crear productos, crear videos, crear revistas digitales, diseñar infogramas, productos que nosotros podamos revisar, comentar, retroalimentar con ellos, que ellos puedan construir. Y el 70% de esa actividad procedimental debe ser considerada para nosotros dar un indicador, evaluar y calificar con una nota. El 20% lo dejo para la parte conceptual, que son los conceptos que no se pueden dejar de lado, por supuesto. ¿Es importante un marco teórico, doctora? Claro que sí, es importante el marco teórico, por eso le doy un 20%. Por ejemplo, ellos tienen un foro en el aula virtual, un foro temático, un foro de debate, un foro en el cual ellos puedan ir comentando con sus compañeros. Pero recordemos, 70%, la parte procedimental, aprender haciendo, investigando, creando, innovando. 20% la parte conceptual, un foro, comentar, debatir. Y un 10% le doy a la parte actitudinal. ¿Por qué? Es tan importante la cultura de valores. No lo podemos dejar, vivimos en una sociedad. Las habilidades blandas. Tenemos que también nosotros evaluar si el estudiante trabaja de manera colaborativa, empática, es puntual, responsable, tiene iniciativa, es creativo, alienta al grupo. Hay que valorar todo ello en el estudiante. Años atrás, en nuestro caso, yo recuerdo cuando era pequeñita, mi libreta solo decía, tienes tal nota. No había la parte actitudinal, así sea yo muy ordenadita, y recuerdo que yo ordenaba mis carpetas, todo, no. Ahora sí tenemos la opción de la parte actitudinal tan valiosa y debemos considerarla dentro de nuestros indicadores de evaluación. Y para ello también importante, si tenemos la parte procedimental, ¿qué trabajo en la parte procedimental? Si voy a trabajar en el entorno virtual, voy a crear en mi aula de Moodle, mi aula de Canvas, de Chamilo, de Blackboard, de modo, voy a crear una tarea. Primera característica, la tarea debe estar detallada. A, B, C, D. Como en el Perú decimos muy coquito, y siempre lo digo yo, o sea, muy detalladito. Tiene que estar precisa la indicación. Recordemos que son estudiantes virtuales. No nos vamos a encontrar con ellos face to face. No nos vamos a reunir en el recreo, en el break, a conversar, sino que están ellos totalmente en línea con nosotros. Por lo tanto,
La tarea debe ser una redacción muy minuciosa, pautas claras. Inclusive, recomiendo que en las tareas que asignemos a los estudiantes en el entorno virtual, incluyamos un audio, un video, de preferencia un video, mínimo un audio, adicional con las pautas, con algún video que encontramos para que ellos tengan claro y se refuerce qué es lo que esperamos que ellos investiguen, qué esperamos que ellos construyan, qué esperamos que ellos trabajen en esa semana, en ese módulo, en esa unidad. Adicional, la rúbrica. Por supuesto que ya vamos a conversar sobre ello. Tan importante, las rúbricas deben ser estructuradas, recomendadas y oficializadas por la universidad, por la institución. La universidad debe sacar una norma y todas las actividades del aula virtual deben ser calificadas como una rúbrica. Por lo tanto, entonces, todos los docentes van a tener que construir sus rúbricas. Porque si no hay una norma, un lineamiento, un docente puede construir rúbricas, otro docente no. O un docente puede crear una rúbrica para una tarea con ciertas características, otro docente con otras. Tienen que haber, siempre recomiendo, dentro de la estructura y el modelo pedagógico, también incluir luego como adenda, como anexo, como segundo complemento, propuesta, dentro de lo que es la evaluación, que todos los docentes incluyan dentro de su evaluación rúbricas. Para ello hay un proceso, por supuesto, de capacitar a los docentes en crear rúbricas, cómo se crean los indicadores, cómo se dan los valores, qué diferencia hay entre una rúbrica, una matriz, una lista de cotejo, una ficha de recojo de información y otro. Capacitar a los docentes, por supuesto. Y cuando ya haya un lineamiento en la universidad, todos los docentes pueden aplicar, construir sus rúbricas. La tarea, luego de estar redactada de manera muy minuciosa, como he comentado, debe ir acompañada de una rúbrica. Luego tenemos, que mencioné, la parte conceptual, que le di un 20%, ¿no? Allí hay un foro de debate o un foro temático. Recomiendo que allí también se construya una rúbrica. La rúbrica también debe estar con los indicadores de acuerdo a la pauta que hemos redactado. El foro también debe tener siempre, recomiendo como evaluación, que va a ser un video. Recordemos que los estudiantes son muy visuales. Por eso es tan importante que no solo como recursos tengamos muchos videos, infogramas, infografías, presentaciones multimedia, sino que también dentro de la formulación de las tareas y los foros incluyamos videos. De preferencia, y les comento que yo personalmente los grabo. Pero si nosotros no los podemos grabar, no se preocupen. Hay muchos videos en YouTube que nos pueden ser de utilidad y podemos incluir en las indicaciones de la tarea, en las indicaciones del foro. Por lo tanto, el foro también se redacta minuciosamente para que el estudiante tenga claro qué queremos de él, cómo queremos que debata. Y una de las características importantes dentro del foro, si es de debate, es por lo menos debate a 3 compañeros. Comenta también, no solamente responde. Importante porque si no ya no sería un foro de debate, sería simplemente un foro temático. Un foro temático es cuando les dejamos, comparte tal actividad y nada más. Entonces, si es de debate, que también repliquen a sus compañeros. Luego, decirles, chicos, queridos alumnos, queridos estudiantes, revisen la rúbrica antes de desarrollar y participar en el debate, antes de desarrollar y participar con la tarea. ¿Por qué? Porque la rúbrica, el instrumento de evaluación, debe visualizarse antes de desarrollar la tarea o el foro, porque ahí están los indicadores que nosotros vamos a evaluar de los estudiantes, lo que queremos de ellos. Entonces, ellos deben estar previamente informados. Si la doctora Milagros indica que en el foro de debate yo debo comentar a 3 compañeros y debo incluir 5 citas tipo APA, eso está
indicado en la rúbrica. Por lo tanto, ellos ya saben antes que eso es lo que yo requiero como requisito. Conocen qué indica la rúbrica y pueden comenzar a desarrollar su tarea, a participar en el debate. Por ello, la rúbrica debe estar visible antes al estudiante. Es igual a nosotros como docentes. Cuando nos evalúan en el entorno virtual, nos envían un correo y nos dicen, doctora, esta es la rúbrica, esta es la matriz, este es el instrumento de evaluación con el cual estamos evaluando su trabajo en línea. Yo reviso y conozco, están evaluando que califique en fecha, un indicador. Entonces me estoy enterando cuáles son los indicadores con los cuales me van a evaluar antes de. Por ello, importantísimo. Y como comenté hace un momento, todo lineamiento parte de las autoridades, reglamentarlo, sacar lineamientos para que se estandaricen y todos los docentes lo puedan asumir. Si no hay un lineamiento, no podría utilizarse de manera exitosa las rúbricas en las diferentes asignaturas de una universidad, de un instituto. En el colegio, el Ministerio de Educación también tiene sus lineamientos para utilizar los instrumentos de evaluación. Y se evalúa a los profesores. Todo en el entorno virtual aplica utilizando los LMS. Los LMS, por ejemplo, Moodle, permite que podamos nosotros creamos la tarea y creamos la rúbrica, creamos el foro y creamos la rúbrica incrustada. Al igual que Canvas, Canvas es una maravilla, me encanta. Y ustedes pueden fácilmente construir la rúbrica, darle los criterios, los valores y vamos calificando en la rúbrica y se va viendo cada indicador con la recomendación respectiva. Y he dejado un 10%, recuerden que había un 70% a la parte procedimental en la evaluación en línea, con proyectos, trabajos, investigaciones, creación de materiales, luego un 20% a la parte conceptual, que es el marco teórico, un foro de debate, un foro temático, y he dejado un 10% a la parte actitudinal. Y allí vamos a evaluar, como mencioné, las habilidades blandas. Vamos a valorar la parte de las actitudes, los valores. Valioso. ¿Por qué no darle ese peso? Porque estamos formando seres humanos para una sociedad más humana, una sociedad con principios, una sociedad que en este momento necesitamos mucho más que nunca. Allí también consideramos, por ejemplo, la netiqueta. Así es, queridos colegas, la netiqueta, es decir, las normas de la conducta en línea. ¿Cómo me conduzco yo en el entorno virtual? Debo ser respetuoso, así como en el entorno presencial. Saludo, buenos días doctora, buenos días compañeros, gracias, las palabras mágicas, por favor y otro. También en el entorno virtual existe la netiqueta y se debe incluir dentro de estas estrategias y estos indicadores para ser evaluado. Entonces, tenemos los instrumentos y en el entorno virtual todos los LMS nos permiten crear rúbricas para poder identificar cada nivel y cada logro de los estudiantes. Pero ahora viene un punto muy, muy importante. Estas rúbricas muchas veces nosotros podemos recibirlas del director del colegio o de la universidad como una propuesta. Nos entregan varias rúbricas para implementar en el curso. O nos dicen hay que crear las rúbricas. Depende de la estrategia cómo la universidad o la institución educativa la plantee. ¿Qué es importante al crear una rúbrica para que realmente la rúbrica sea un instrumento de evaluación objetiva? Lo primero, los indicadores deben ser cuantificables, medibles. No podemos colocar, mencionó o utilizó muchas normas APA, o fue muy motivador, colocó muchos recursos. ¿Se dan cuenta? Son indefinidos. Para la doctora Milagro Guamán, muchos pueden ser 20, pero para el doctor Florentino Pérez, muchos pueden ser 30, y para el doctor Pedro Vargas, muchos pueden ser 5. Y cada docente va a calificar de manera
muy subjetiva, a pesar que tiene una rúbrica. Entonces, la rúbrica no me está asegurando que yo estoy calificando de manera objetiva si es que no coloco en cada indicador cuantificación. Por ejemplo, en cuanto a las normas APA, cita mínimo 6 normas APA en su participación. Bueno, 5 puntos. Luego, cita mínimo 4 normas APA en su participación y ya no tiene 5 puntos, le pongo 4. Cita mínimo 3 normas APA en su aporte o participación, le pongo 3 puntos. ¿Se dan cuenta? Entonces, al calificar nosotros la actividad, vamos a poder de manera más ágil y objetiva, porque las rúbricas son para evaluar de manera objetiva. Y vamos a verificar, y el alumno va a tener bastante claro por qué tuvo 4 puntos y no 5, porque no citó 5 normas APA, sino 4. Igual si colocamos, por ejemplo, como indicadores, debate mínimo a 3 compañeros, y tienes 5 puntos. Pero si digo debate mínimo a 2, tienes 3 puntos. Cuantificar cantidad. Igual con los, por ejemplo, si somos profesores de lengua, obtuvo ningún error ortográfico, 5 puntos. Si tuvo de 1 a 3, 4 puntos. Si tuvo de 4 a 6, 3 puntos. Por lo tanto, si tuvo 6 errores ortográficos, no va a tener 5 puntos, tendrá 3. Y está cuantificada, es medible. Entonces, las rúbricas deben tener indicadores con cifras medibles. Si soy el profesor de tesis, utilizó o citó 5 artículos, 5 puntos. 4 artículos, 4 puntos. 3 artículos, y así vamos bajando hasta llegar a 0 puntos. Por lo tanto, las rúbricas, recordemos, y esto es muy importante porque lo observo. Muchas veces me dicen, doctor, ya estoy utilizando rúbricas. Y me comparten su rúbrica, y es una rúbrica muy subjetiva. Dice mucho, poco, alguna vez, motiva mucho, interactúa, comenta mucho, poco, muy dinámico. Pero ¿cómo puedo yo identificar? Cada uno de nosotros asumimos, como les dije, para mí mucho puede ser 10, para otro profesor mucho puede ser 5. Y estamos calificando de manera no objetiva. Porque recordemos cómo se crean y por qué se crean las rúbricas, las matrices de evaluación y todos los instrumentos medibles. Cuando nosotros éramos pequeños, perdón, yo recuerdo cuando era pequeña y me calificaban, me devolvían mi trabajo y decían, usted tuvo 19. Y yo miraba y decía, uy, ¿y por qué no tuve 20? Porque tuve 19. Les recuerdo que en el Perú las calificaciones son sobre 20. Y me iba a mi casa. Pero, ¿por qué no tuve 20? Y era todo el día, porque yo era una niña bien estudiosa. Era, como dicen así, ratón de biblioteca. Decía, ¿por qué no tuve 20? ¿Por qué no tuve 20? Y pasaban los días y en algún momento le podía preguntar a la profesora, ¿y por qué no tuve 20? Porque siempre me quedaba con esa inquietud. O como a veces sacábamos 18, ¿no? Porque no siempre se sacaba 20. Y la profesora nos comentaba el por qué, bueno. Esa era una evaluación, queridos colegas, muy subjetiva. Porque yo veía el trabajo de mi compañerito y él tenía 15. Y él también decía, ¿y por qué tengo 15? O cuando antes, recuerdan, en mi época se revisaban los cuadernos, les cuenta. No, ahora ya no se revisan cuadernos, por supuesto. En mi época, cuando estaba en el colegio, con mi mochilita, llevaba mis cuadernos y ponían nota por cuaderno. Y ponían una nota. ¿No? Hasta hace unos 10 años creo que todavía se revisaban cuadernos. Y ponían 18, 17, 19. Pero no te decían por qué tenías un punto menos, 2 puntos menos, 3 puntos menos y algunos alumnos 9 puntos menos. Por eso es que surgen las rúbricas.
porque la rúbrica nos permite una evaluación, queridos colegas, objetiva, para no tener y caer en la subjetividad de antes. Por ello recomiendo que se den como lineamientos en las universidades, en las instituciones, institutos, y se puedan aplicar rúbricas bajo lineamientos académicos. En todas las aulas virtuales, como mencioné, se pueden construir estos instrumentos y nos van a ayudar mucho, tanto al estudiante como al docente. Al estudiante para saber qué me va a evaluar el profesor, qué me va a calificar, y a nosotros como docentes para calificar de manera más objetiva. Por ello, dentro de este entorno de la evaluación hay un proceso muy importante que se da también con las rúbricas dentro de ello, y es la retroalimentación. Así es, dentro del proceso de evaluación habíamos dicho que se evaluaba, se recogía información para tomar decisiones. Y cuando nosotros revisamos un trabajo, calificamos, luego es muy importante esta etapa valiosísima que se da a través de las rúbricas, que es la retroalimentación. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos decirle al estudiante en qué falló y sobre todo lo que es tan valioso, y allí parte de la idea que les dije, sin emoción no hay educación. Motivarlos, felicitarlos, alentarlos a seguir haciéndolo bien, a seguir haciéndolo mejor. Si el alumno obtuvo 20, que es la nota máxima, o 10 en otro país, que es la nota máxima, ponerle felicitaciones, muy bien, que se sienta él que ha logrado esa meta y que el profesor valora su empeño. Felicitarlo en la retroalimentación, decirle muy bien. Y como en estos entornos virtuales no podemos acercarnos y decirle felicitaciones, abrazarlos, ¿no? Si es un entorno virtual, ¿qué podemos hacer? Si es un texto, agregarle caritas felices, manitos alzadas, muy bien, sigue así, continúa así. Alentarlos, motivarlos. Si es una alternativa también para poder retroalimentar que yo comparto adicional, es el video. Grabar un pequeño videíto, no un video muy largo, un pequeño videíto de retroalimentación al finalizar la semana, el módulo, la unidad, y comentar, hacer una pequeña síntesis del tema y decirles me encantó sus trabajos de la semana, sus productos, sus investigaciones, síganlo haciendo así, destacar lo que ellos han hecho a través de un video, porque los videos, recordemos, las imágenes, los diseños, van a motivar más a los estudiantes, van a alentarlos más, van a tratar de reducir este espacio tan difícil que es, como en este momento que ustedes están en cada uno de sus diferentes países o departamentos del Perú, o en Latinoamérica, España. Y yo estoy aquí, en Lima, Perú, en este momento. Pero una sonrisa, una palabra de sí puedes, una videoconferencia para retroalimentarlos, aunque sea de media hora. Vamos chicos, nos reunimos en la videoconferencia para retroalimentarlos. O acá hay un videíto donde les dejo un resumen de la semana porque no hemos podido tener videoconferencia. La imagen, el audio, ayuda mucho en estos entornos virtuales donde no está la presencialidad. Ver un video de su profesor, ver una imagen, una manito así alzada porque de repente el video no corrió bien, vio una región difícil, ayuda. Esa retroalimentación puede ser entonces por texto, por videoconferencia, por videos y por podcast o audios. Me dicen, doctora, no tengo cámara, quiero también que me escuchen. Tenemos los smartphones, queridos colegas, y el smartphone me permite ¿qué? Grabar un audio mínimo, porque el video lo podemos grabar también con el smartphone y retroalimentar, pero mínimo un audio, un podcast, y enviarles a los chicos
la retroalimentación con el audio, para que ellos nos escuchen por lo menos y digan, wow, qué bueno, el trabajo estuvo muy bien, la doctora lo ha valorado, mi profesor lo ha valorado, la Miss lo ha valorado, mi teacher lo ha valorado. Entonces, la evaluación tiene una etapa muy importante, que es la retroalimentación. Si tenemos con ellos videoconferencia, digámoselos allí en la videoconferencia. Si no tenemos videoconferencia, utilicemos las otras estrategias que les comparto. Y cuando nosotros hablamos de esta parte tan empática, emotiva, con ellos, tengo que acercarme a algo muy importante en este tema. Y es utilizar los badge, las insignias. Así es. Por eso vamos a hablar un poquito acerca de la gamificación. La gamificación, recordemos que es esta estrategia pedagógica con apoyo de la tecnología que nos ayuda a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea a través del juego más dinámico. Pero la gamificación utiliza para motivar a los estudiantes con una carita feliz, así como la que tengo aquí atrás, miren, mi carita feliz siempre me acompaña, con una carita feliz o con un badge o una insignia, para que el estudiante vea a través de este símbolo, de esta insignia, que lo ha hecho bien. Existe un espacio llamado Open Badge. Se los recomiendo. Allí ustedes pueden crear insignias, badge, y les pueden compartir a los estudiantes a través de su LMS, su aula virtual, la insignia o el badge, les pueden compartir a través de las redes sociales, pueden compartirlo a través inclusive de Telegram, de WhatsApp. Entonces, Open Badge, y hay muchos otros espacios que podemos crear insignias o badge. Ustedes recuerden, cuando éramos pequeñitos y realizábamos una tarea bien, ¿qué nos daba el profesor o profesora? Una carita feliz y nos ponían acá en la frente. Ahora los niños les ponen un sellito en la mano cuando van al colegio. Cuando estamos en la universidad, a mis alumnos, yo tengo alumnos de doctorado, me dirán, doctora, ¿y usted no? Sí, también les digo, a los de posgrado, maestría, también les digo, se ha ganado una carita feliz, un badge, una insignia, ¡bravo! Mis alumnos son seres humanos, no porque están en posgrado, no se dejan de motivar, no. Todos ustedes como docentes, díganme si no se motivan cuando los felicitan, cuando les llega una carta de felicitación del director, de la UGEL, del ministerio. Todos nos emocionamos. Somos seres humanos. Necesitamos motivación, queridos colegas. Y en este punto quiero resaltar mucho. La motivación ayuda mucho en el proceso académico, en la evaluación, las insignias, los badges, con la gamificación. Algunos me dicen, doctora, ay, pero solamente los pequeñitos. No, como mencioné. Si ustedes recuerdan, para hacer un comparativo, cuando nosotros nos graduamos de bachilleres y nos dieron nuestro birrete, una medalla, un diploma, toda la familia se tomó foto con nosotros. ¡Ay, bachiller! Un grado académico. Cuando sacamos el título profesional, nos dieron otra medalla, ya no fue con la cinta roja como bachiller, sino una medalla con cinta verde para el título. Otro diploma, birrete, foto con la familia, con los amigos. ¿No nos sentimos emocionados? Cuando sacamos el grado de magíster, ¡wow! Te lo recuerdo con mucho cariño, fueron mis sobrinos, Cristóbal y Pamela, chiquititos, ellos a acompañarme. Foto conmigo, con el birrete, con el diploma, la medalla ya con una cinta de color amarillo. Y luego, cuando sacamos el grado de doctor, otra medalla con una cinta dorada, diploma, birrete, mi mamá abrazándome, recuerdo mucho, hace 10 años, ya son esas fotos hermosas, cuando nos dieron ese diploma, esa medalla. Esos son los badges, queridos alumnos, queridos colegas, queridos amigos. Esos son los badges, esa medalla que nos pusieron en el pecho con esa cinta, ese diploma, ese birrete. Ese es el badge, esa fue nuestra carita feliz en ese momento. Todos estuvimos felices cuando logramos una meta. Todos.
los pequeñitos cuando terminan la primaria inicial. Eso es motivación, es lo que mueve al mundo. Estamos hablando de evaluación, por supuesto, pero ¿cómo yo puedo dar un producto mejor? ¿Puedo trabajar mejor? ¿Puedo desarrollar mejor mis competencias si no hay motivación? Esos bash que hemos recibido a lo largo de la vida, cuando nos hemos ido graduando, son nuestras caritas felices, son nuestras insignias. Por ello les recomiendo, siempre motiven. Cada actividad muy bien, sigue avanzando. Estás en el entorno virtual, ellos necesitan esa calidez, necesitan esa emoción. De lo contrario, va a ser muy frío el espacio, va a ser muy difícil. Cuando algunos alumnos me comentan, doctora, tuve una conferencia con mi profesor, pero nunca prendió la cámara. Le digo, ¿que no prendió la cámara de la videoconferencia? No, no lo conozco, solo escuché su voz. Y siento en ellos una nostalgia. ¿Por qué? Porque ellos al vernos aquí pueden ver nuestra sonrisa, pueden ver nuestros ojos, la emoción que sentimos cuando compartimos con ellos. Cuando les decimos, sigue avanzando, lo estás haciendo muy bien. Y esa es la calidez que necesita el ser humano. Por lo tanto, la tecnología, miren lo que nos permite. Nos permite estar conectados, como el conectivismo de George Siemens nos dice, conectados y trabajar con ellos con una evaluación objetiva, con una retroalimentación empática que pueda, que permita que estemos conectados, avanzando de la mano con ellos. Y finalmente, antes de culminar este compartir, esta conferencia, decirles que sin emoción no hay educación. La evaluación nos va a llevar a un resultado más objetivo. A abandonar la subjetividad, pero utilizando instrumentos de evaluación, utilizando rúbricas. Actualmente en el mercado hay mucho software. Entre los más conocidos está Rubistar, está Corrubric, están Corrubrics, Cubrimaker, muchos. Hay muchos que uno googlea y encuentra. Pero hay que saber utilizarlos, porque si estamos utilizándolos mal y no estamos cuantificando, no estamos colocando indicadores con cantidades precisas y no estamos retroalimentando, motivando, la evaluación no va a ser exitosa. Llenemos estos espacios virtuales con emoción, motivemos, como siempre le digo a los estudiantes, ¿dónde está la amígdala? Me dicen aquí. Les digo, no estoy hablando de la amígdala de acá, sino de la amígdala cerebral. La amígdala que es como una avellanita, que ellos responden a emociones y esta amígdala se activa y ellos van a trabajar mejor en equipo, mejor colaborativamente. Sus productos van a ser más creativos, más innovadores. Pero nosotros estamos acompañándolos en este proceso de evaluación, en este proceso de acompañamiento. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad este tema tan importante que es la evaluación educativa. Hasta la próxima, abrazos virtuales a cada uno de ustedes, de los diferentes países de Latinoamérica que me están acompañando, España, saludos de mi querido y hermoso Perú. Abrazos, hasta la próxima.